En este módulo vamos a hablar de un conjunto de redes neuronales con una arquitectura especial para tratar imágenes. En el fondo lo que queremos es explotar la estructura específica que tienen las imágenes, ¿no? Una imagen, si pintamos los píxeles que tiene una imagen, pues todos los píxeles, al final es una matriz, a lo mejor de 3 dimensiones, ¿no? Porque tenemos el ancho, el alto, yo qué sé, podrían ser 300 píxeles, 500 píxeles, los que sean, y solemos tener, dependiendo de cómo sea la imagen, pero solemos tener 3 píxeles, que son los 3 canales de color, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos 3 píxeles, sí, 3 píxeles de profundidad, un píxel, si es que fuera una imagen en escala de grises, o algún otro tipo de imagen solamente con una fuente de iluminación y de luminosidad, o a lo mejor podríamos tener muchos canales, los que sean, si fuera una imagen, por ejemplo, multiespectral, en fin, otro tipo de imagen. Normalmente vamos a estar trabajando con 3 canales o un canal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen de especial las imágenes? Que hay una alta correlación entre un píxel y los píxeles que tiene vecinos, inmediatamente y hasta una cierta vecindad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque normalmente hay un objeto y lo que sea, ¿no? Vamos a dibujarlo como dibujamos en otro momento, un objeto, una montañita, un río, en fin, y seguramente este píxel de la montañita pues sea muy parecido a este otro píxel, pues simplemente porque forman parte de un mismo objeto, ¿no? Quizá este píxel de aquí con este píxel de aquí ya no, pero este píxel con su vecindad y este píxel con su vecindad, pues sí, ¿no? Entonces lo que queremos, sobre todo, es tener algún tipo de arquitectura que explote esta correlación que hay en estas 2 dimensiones e incluso en esta dimensión, ¿no? Porque es probable que un objeto, un cierto tipo de objeto, siempre predomine a lo mejor un cierto tipo de color, y es decir, de combinación de 3, esto suele ser RGB, ¿no? Red, green, blue. Y dentro de un cierto tipo de objeto, pues haya una relación entre estos tonos de colores para combinar cuál es su color final, ¿no? Entonces, queremos una red que explote este tipo de cosas. Entonces, para hacer una red que explote este tipo de cosas, se recurrió a lo que es la operación de convolución. La operación de convolución es algo que, bueno, que se definió hace muchos años, que se usa mucho en muchas aplicaciones distintas, por ejemplo, en procesamiento de señal mayormente, y la operación original de convolución tiene una intuición muy sencilla, ¿no? Partimos de 2 funciones, y por ejemplo lo vamos a hacer para ilustrarlo, 2 funciones muy sencillas. Vamos a coger esta función, que es simplemente un escalón, un pulso, digamos, ¿no? Y vamos a coger otra función que vamos a poner que es igual esta función, ¿no? Esta función pues está definida como f de, y vamos a poner esto que fuera t, o podría ser x o lo que sea, y g de t, ¿no? Fijaos que si yo esta función la puedo desplazar simplemente, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Le pongo un número y esto, este k es el tamaño de este desplazamiento, ¿no? Entonces la intuición es muy sencilla. Yo quiero dejar fija esta función, que sería lo que sería mi imagen, cuando ya lo llevemos al dominio de las imágenes. Yo quiero dejar fija esta función y quiero, digamos que, desplazar la función g por encima de la anterior, ¿no? Vamos a pintarla con otro colorín para distinguirla, ¿no? Vamos a pintarla de rojo. Entonces esta es la función g. Quiero desplazarla y luego quiero medir la superposición que tienen, básicamente. Entonces, fijaos, si yo empiezo, vamos a pintar la función f fija, de la función f, que está fija, y ahora vamos a pintar la función g, vamos a pintarla, a ver, voy a pintarlo bien, vamos a pintarla con un desplazamiento concreto.
Entonces, para este K, que representa esto, para este, y vamos a pintar aquí lo que da la convolución, ¿no? Entonces, para esta posición de la función g, no hay superposición. Bueno, estos serían ambos en el 1, ¿no? Estoy dibujando un poquito arriba para poder borrarlo luego, pero estos serían, perdón, en el 0, ¿no? Serían todos en el 0. O sea, esta línea azul y esta roja coincidirían, ¿no? Entonces, lo que en este caso no se superponen, y esto, que lo vamos a ver, vamos a pintar de otro colorín, vamos a pintarlo de este verde, en este caso, esta función tiene valor 0, lo que es la convolución de una con la otra, ¿no? Que es como se denota con este asterisco, la convolución de una con la otra. Según yo voy transportando g hasta que llegue en este preciso instante que justo coinciden estos, hasta este preciso desplazamiento, todo esto es 0 porque no tienen superposición, ¿no? En cuanto empiezo a trasladarlo, g, cuando empiezo a trasladar g encima, entonces supongamos que tiene un poquito de superposición ya, g tiene un poquito de superposición, ¿sí? Entonces fijaos que el valor de la convolución me empieza a aumentar. Aquí el valor es un poquito más grande, ¿sí? Y aquí lo he dibujado demasiado cerca. Bueno, ahora lo dibujo bien. Si yo sigo moviendo G, pongamos que lo muevo un poquito más, aquí yo voy a tener más superposición todavía, ¿no? Entonces aquí voy a tener un poquito más de superposición. Y según yo lo voy moviendo hasta que coincida, el nivel de superposición va a aumentar hasta que coincida justo en el medio, ¿no? Hasta que coincida en el medio. Y según voy pasando, voy siguiendo deslizando G, pues G va a estar acá, va a volver a tener un poquito menos de superposición, ¿sí? Lo voy a seguir desplazando, mira, ahí he borrado el otro, voy a seguir desplazando G, donde ya solamente pinto el pulso, ¿no? Cada vez va a tener un poquito menos de superposición y según lo desplazo ya del todo hasta que no tiene nada de superposición, ¿no? Esa es, ahí lo he pintado aquí del color que no era, ¿no? Vamos a pintarlo de este. Entonces así hasta el medio y así hasta el final, ¿no? Fijaos que esto, lo que en cada punto, lo que estoy midiendo acá, esta distancia, este valor, estoy midiendo el nivel de superposición de ambos, ¿no? Que el nivel de superposición en el fondo es el tamaño de este área, ¿no? Cuando yo tengo G más hacia este lado, pues la superposición es el tamaño de este área, ¿no? Que esto, en el fondo, la manera de definirlo es ¿cómo mido yo el área de intersección entre dos funciones distintas? Bueno, dando dos funciones distintas, la superposición la puedo definir como la multiplicación de una función por la otra función, ¿no? Si una de ellas es 0, pues no va a haber superposición. Si las dos tienen valor alto, pues este número va a ser más grande, que es lo que sucede aquí en este pico, ¿no? Y lo único que tengo que tener en cuenta es que yo quiero, es mi función t, es mi función f de t, mi función g de t, y esta yo la voy a ir desplazando con un parámetro que según yo voy aumentando por aquí, cuando yo tengo vamos a ver, cuando yo tengo aquí la función g, k es más pequeño, cuando la tengo por aquí, k es más grande, ¿no? Entonces fijaos que si yo varío para cualquier t, es decir, para cualquier punto, yo puedo variar k y es el efecto de deslizar g a través de todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo mi función, mi otra función, y lo único que hago es deslizar k. Deslizar k es, en el fondo, llevar k, una integral, desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Bueno, pues esto es la convolución, ¿no? Esto es como se define la convolución. Perdón, de t, porque k es lo que se integra, ¿no? Y con esto, esta función, de hecho vamos a ponerlo en verde mejor, porque así queda con el mismo colorín con el cual lo hemos dibujado. Esta función es esta función es esta, y esta función
es esta. Entonces, esta es la idea de convolución. Que en este caso es una convolución continua, ¿no? Yo a lo mejor podría tener señales discretas. Yo podría tener, en vez de tener la señal continua, yo podría tener, por ejemplo, f, podría tener valores, vamos a pintarlo igual con el mismo colorín, podría tener valor 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Una función discreta. Y g, pues podría tener el mismo, podría tener también una función discreta, ¿no? Entonces, cuando g sería esta función, por ejemplo, ya sea la misma u otra, ¿eh? Aquí lo estoy haciendo con la misma, pues por facilitar la intuición, pero pueden ser dos funciones arbitrarias, ¿no? Y fijaos que cuando yo traslado, cuando yo desplazo g por encima de f, pues en un momento dado g va a estar por acá. Fijaos que yo multiplico punto por punto, todos estos puntos son 0 acá, punto por punto, 0, 0. Entonces aquí la convolución pues será 0, pero en cuanto empieza a tener superposición, yo voy a tener una primera superposición en el cual aquí hay un valor de g, otro y otro, y los siguientes acá y los siguientes acá. Entonces yo aquí voy a tener un valor de multiplicar estos dos. En el siguiente punto de convolución, cuando yo desplace un poquito más a la derecha, pues yo voy a tener este, estoy dibujando un poquito más abajo, pero debería ser el mismo. Tendría dos fuera y dos dentro, ¿no? Y en el siguiente yo tendría tres fuera y tres dentro. Es decir, hay un conjunto de puntos discretos en los cuales yo tengo el mismo, yo tengo valores distintos de cero para ambas funciones y entonces al multiplicar pues da un valor distinto de cero y la convolución coge valor, que es esto que vemos acá, ¿no? Entonces fijaos que a nivel de señal discreta es en el fondo igual, lo que pasa es que, bueno, una integral es una suma infinita, ¿no? Pues entonces vamos a hacer la suma discreta, ¿no? Que en el fondo es lo mismo por dt más i en este caso, y cambiamos la variable por indicar que esto es discreto y que esto es continuo. Entonces fijaos que la noción de convolución es muy sencilla, simplemente es deslizar una función sobre otra y medir el tamaño de la superposición en cada punto del desplazamiento. Y eso nos da la función de convolución, colorín para confundirlo, la función de convolución, que es lo que queremos. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver ahora en el notebook que hemos preparado para ilustrar todo esto y lo vamos a llevar el caso discreto, nos vamos a centrar en el caso discreto porque las imágenes son conjunto discreto de píxeles, lo vamos a llevar en el caso discreto a las imágenes.